Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de su programa La Voz que Clama en el Desierto. Queremos compartir en esta noche con todos ustedes la palabra del Señor, las inquietudes que hay al respecto en este tiempo tan peligroso, ¿no? Como ya nos dice la palabra del Señor, que vendrán tiempos peligrosos y en la medida que avanza el tiempo, pues más peligrosos se van volviendo los tiempos. Estaba mirando el capítulo 25 de el Santo Evangelio según San Mateo, donde la Biblia nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, donde la Biblia nos enseña de que más o menos así es la venida del Señor, ¿no? La Biblia compara la manifestación de Dios como cuando 10 vírgenes, dice la Biblia, que esperan al esposo, y a la medianoche, dice, a la medianoche se escuchó un clamor, a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? A ver, la medianoche es el momento donde las tinieblas están más densas, y las tinieblas en la Biblia representan turbación, representan temor, representan miedo, y es justamente lo que está viviendo el mundo en este momento, temores por todas partes, voces que claman de un lado y claman del otro, y bueno, hoy más que nunca se cumplen las profecías de Jesús cuando dijo que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Y bueno, ¿cómo identificar un falso profeta? ¿Cómo identificar un falso ungido? La palabra Cristo quiere decir ungido. ¿Cómo identificar un falso ungido? ¿Cómo identificar la verdad de Dios en medio de esta confusión? Bien, la Biblia que es el libro por excelencia y es lo más firme que existe hasta donde yo sé, es lo más firme y lo más seguro que nosotros tenemos. Por eso es que son mis diferencias de pronto con ciertas religiones, ¿no? Que nos dicen que no, que la Biblia no es la máxima autoridad es la iglesia. Dicen, los católicos, por ejemplo, dicen que la máxima autoridad es la iglesia. Bueno, pero uno se pregunta, ¿cuál de tantas iglesias? Porque la iglesia católica está dividida en una cantidad de ramos también. No solamente los protestantes están divididos, los católicos también están divididos en varios ramos y pelean también los unos con los otros, lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta. Pero la iglesia católica se ha dividido y cada grupo de estos tiene una revelación diferente, una enseñanza diferente. Y vale la pena aclarar que la división de todos estos grupos religiosos que han surgido, yo personalmente responsabilizo a la Iglesia Católica porque fue la organización que escondió la Biblia por muchos años, y al esconder la Biblia por muchos años el mundo quedó en tinieblas, porque la palabra de Dios es la luz, la palabra de Dios es la verdad. Y al esconder la verdad, pues naturalmente prolifera la mentira y el engaño. Hoy el mundo está vulnerable a cualquier clase de enseñanza y entonces nos toca que volver a las escrituras. Yo quiero en esta hora, como hay tanto comentario de grupos católicos que se han levantado y bueno, la Iglesia Católica está como intentando recuperar otra vez el dominio o el control que en algún momento tuvieron y que saben que están perdiendo. Y entonces han surgido una cantidad de maestros, de predicadores que supuestamente estudian la Biblia, pero hay una cosa bien extraña. Yo quiero que los católicos me escuchen, no se enojen conmigo, porque vamos a hablar de la Biblia, y bueno, hasta donde yo veo ahora hay un interés en los líderes católicos en que la gente conozca la Biblia. Mi pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica hace todo lo que la Biblia dice que no se debe de hacer? Yo escucho, por ejemplo, a algunos sacerdotes como Luis Toro, que es uno que está poniendo la cara defendiendo a la Iglesia Católica capa y espada, y yo los escucho a ellos hablar de que las imágenes no son idolatría. Y entonces yo les pregunto, a ver, el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió como su pueblo. Dios escogió a Israel, escogió a Abraham y a su descendencia como su pueblo, y cualquiera que estudie la Biblia se da cuenta, como dijo el mismo Jesús, dijo, la salvación viene de los judíos por cuanto Jesús es judío. Y el pueblo de Israel fue desechado, dígame bien, el pueblo de Israel fue desechado.
y prácticamente desterrado por causa de la idolatría, por la causa de la adoración de ídolos, de imágenes y de todas estas cosas. Yo encuentro, por ejemplo, un versículo en el capítulo 27 y el versículo 15 de Deuteronomio, y ojo a este versículo. Yo quisiera que uno de los hermanos que están aquí, si lo puede leer, lo lea en voz alta para que los oyentes lo escuchen. Pero allí hay una maldición, hay una maldición. Y entonces esa maldición es para el que hace imágenes, esculturas y las honra y las venera. Y entonces uno dice, por Dios, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? A ver, Isaías capítulo 1, usted encuentra al Señor clamando por medio del profeta y el Señor dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, dice el Señor. Y está hablándole al pueblo de Israel. Y esa rebelión del pueblo de Israel contra Dios fue a causa de ¿qué? Pues de ídolos, de imágenes, de esculturas, de estatuas. Cualquiera que lea la Biblia, si usted lee la historia de los reyes, de las crónicas, donde la Biblia nos habla de los reyes que gobernaron a Israel, usted se da cuenta que ahí había unos reyes que tenían temor de Dios y otros no. Cuando venía un rey que no tenía temor de Dios, levantaba ídolos, estatuas, adoraba muñecos en diferentes lugares y se inclinaban por las ceremonias que caprichosamente, como son ídolos de piedra, como son muñecos, ellos no hablan, no oyen, no razonan. Entonces detrás de esos muñecos se esconde un grupo de hombres que se inventan estatutos, leyes y ceremonias y de acuerdo a eso adoran al tal muñeco. Pero en realidad se adora es al grupo de personas que establecen la forma de adoración a esos ídolos. Y la adoración a esos ídolos consistía en orgías sexuales, en sacrificios humanos en algunos casos. Los que leen la Biblia se dan cuenta que había un ídolo que se llamaba Molod, al que le ofrecían niños vivos, los sacrificaban en honor a ese culto. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente que hasta son capaces de sacrificar sus hijos por adorar a un ídolo? Entonces usted se da cuenta que detrás de los ídolos, el apóstol Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Ahora bien, recorriendo la Biblia y estudiando los reyes, usted se da cuenta que venía un rey pagano, hacía ídolos, después se levantaba un rey temeroso de Dios y derrumbaba todos esos altares y destruía todos esos ídolos. Después venía otro que se corrompía, se descarriaba y volvía y levantaba los ídolos, hasta que venía otro temeroso de Dios y usted se va a dar cuenta que levantaba uno bueno, uno malo, uno bueno y uno malo. Lo que quiero decir con esto es que a causa de los ídolos Israel fue desechado. Y entonces Isaías dice, el asno conoce la mano de su dueño, el buey conoce la mano de su dueño, y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no tiene entendimiento. Israel no me conoce. Y entonces uno dice, bueno, Dios le pone al ser humano, al pueblo, a su pueblo, a los que supuestamente le creen a él, le pone a un burro y a un buey como profesores de entendimiento y de sabiduría, porque según la Biblia, estos animalitos son más inteligentes que los religiosos. Porque ellos conocen a su dueño, sabe quién los cuida, sabe quién los alimenta. Y usted ve que esos animales cuando ven a su dueño se alegran. Por ejemplo, un perrito, yo no me imagino a un perro velándole pan a un cuadro de la Santa Cena, esperando que uno de esos muñecos pintados ahí le tire un pedazo de pan, o el supuesto señor que dibujaron ahí le va a dar un pedazo de pan. Usted no va a ver eso nunca. Un perro tiene la suficiente inteligencia para saber que de ese cuadro nunca le va a caer un pedazo de pan. Si usted mira eso con indiferencia. Pero gente con los 5 sentidos, gente inteligente, inventamos aviones, inventamos naves espaciales, viajamos a lo profundo del mar, inventamos celulares, inventamos computadores, gente supuestamente inteligente. Se hacen un ídolo de cemento, de yeso, de palo, de lo que sea, y se arrodillan delante de eso, lo veneran, lo cargan, bailan delante de esas cosas. Por ahí estaba viendo un video donde
hay un cura y un grupo de personas con un muñequito del niño Dios cargado y cantándole el cumpleaños. Y uno dice, Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Y una de las religiones más poderosas del planeta Tierra dice que eso es legal, que eso se puede hacer. Y entonces digo yo, a ver, ¿qué les hace creer a ustedes, amigos, hermanos, que por lo que Dios castigó a Israel en el pasado, le va a agradar que ustedes lo hagan hoy en día o que nosotros lo hagamos hoy en día? Uno ve a estas personas, hermano, venerando estas cosas, honrando estas cosas, diciendo que eso no es pecado. Y entonces uno dice, ¿dónde queda la Biblia? A ver, estaba escuchando a Luis Toro y él dice que la Biblia la hicieron los católicos. Que si la Biblia la hicieron los católicos, bien, entonces yo les pregunto a los católicos, bueno, entonces, ¿qué pasa con Éxodo capítulo 20? Donde la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a hacer imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y entonces yo les digo, bueno, ¿le creemos a la Biblia o lo creemos a la iglesia? Díganme ustedes. Cogemos esta Biblia y la botamos. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Ponemos al supuesto Papa, que es el supuesto reemplazo de Pedro, pero es que a mí no se me parece en nada el Papa a Pedro. Y uno supone de que si alguien va a reemplazar a alguien en un cargo es porque va a hacer lo mismo. Yo no puedo poner a un médico a reemplazar a un ingeniero de construcción, porque él de eso no sabe nada. Si vamos a reemplazar a un ingeniero de construcción, tenemos que conseguir otro ingeniero de construcción. O si vamos a reemplazar a un médico, tenemos que conseguir a otro médico que haga el trabajo por lo menos parecido al que vamos a reemplazar. Pero aquí nosotros tratamos de reemplazar a un hombre de Dios con un personaje que no tiene ningún conocimiento de Dios, ninguno en lo absoluto. Sabrá de idiomas y sabrá de muchas cosas, pero de Dios no sabe nada. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar a Pedro, que fue un hombre fanático de la Biblia? Como dice el mismo Pedro dice, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el camino en lugar oscuro. Segunda de Pedro capítulo 1, usted encuentra ese versículo. Y entonces Pedro nos lleva a que la Biblia es la lumbrera que nosotros tenemos que seguir. Y hoy nos dicen que no, que es la iglesia, que es un grupo de hombres allí que llevan la contraria a la Biblia y nosotros tenemos que creerle. Amigos, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Yo quiero que meditemos en estas cosas. Vuelvo y les digo, sus preguntas e inquietudes las pueden escribir a través de este medio y que el Señor Jesucristo les bendiga y nos ayude.